Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nos encontramos siempre con nuestra reflexión teológica, con nuestra reflexión bíblica. Hoy, el libro de los Jueces, capítulo 5. Estamos mirando esta forma poética, la que ya habíamos estudiado en la forma prosaica en el capítulo 4. Ahora queremos mirar en este capítulo 5, la forma poética, lo que se refiere a Jael. Tenemos dos cuadros contrastados aquí sobre Jael. El 24-27, Jael acoge a Cítara antes de matarlo, del 24 al 27. Aquí entonces nosotros habíamos dicho y habíamos estudiado anteriormente, hoy volvemos a retomar, bendita entre las mujeres sea Jael, la mujer de Heber, el kenita. O sea, aquí le hace toda una introducción, nos presenta primero de quién se está tratando. Bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Muy bien. Sísara pidió agua, ella le dio leche, le ofreció cuajadas en taza de príncipes, extendió su mano hacia la estaca y su derecha hacia el martillo de los trabajadores. Martilló a Sísara, le partió la cabeza, le machacó y le atravesó la sien. Él se desplomó a sus pies, cayó y quedó tendido. Se desplomó, cayó a sus pies, allí donde se desplomó yace aniquilado. Bueno, entonces vamos a ver un poco los cuadros contrastados. Y luego en el 28-30, la madre de Sísara espera en vano el regreso de su hijo. Upeañandenda Yahuerecoy en el capítulo 4, la parte prosaica, dice: la madre de Sísara se asoma por la ventana a través del enrejado y se lamenta: ¿por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se han retrasado sus carros de combate? La más sagaz de sus princesas le responde y ella misma se repite estas palabras: seguro que están recogiendo y repartiendo el botín. Una cautiva, dos cautivas para cada guerrero, paños de colores como botín para Sísara, una tela, dos telas recamadas para mi cuello. Que así desaparezcan todos tus enemigos, Señor, y los que te aman sean como el sol cuando despunta con toda su fuerza. Bueno, esa ya es la conclusión final. Hasta el 30 nomás encontramos. ¿Se dan cuenta? Había un bollerera tortilla, ya es de verdad. ¿Por qué? Y porque hay una consternación de la madre de Sísara por una parte. ¿Por qué no llegan? ¿Qué está pasando? Ñandeko ya hoy hace te kusiga lleva. Oreko hoy ve sexto sentido o ñanduina o añandu. Va eloiko a beshemembundien, va erendo uina beshememb. Bueno, vienen las respuestas positivas de las doncellas, de las mujeres de Sísara, ¿verdad? Entonces, como diciendo, pero mirando en positivo, seguramente que la más sagaz de sus princesas, por eso le está respondiendo.
le está dando en onda positiva, onda verde. Seguro que están recogiendo y repartiendo el botín, claro, porque ganamos ahí la guerra, ¿verdad? O sea, Císara. Una cautiva, 2 cautivas, es decir, están ahí repartiéndose el botín, paños de colores para Císara, 1 tela, 2 telas recamadas para mi cuello, ellos ya ves, la princesa, las enviaré cola y cuñado, lo que sea. Bueno, todo esto, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? En una reflexión, como diciendo la otra parte, cómo se está mirando la otra cara de la moneda, la otra cara de la moneda. Nosotros sabemos ya por el capítulo 4 cuál fue la realidad. Incluso también lo que hemos leído anteriormente, en los versículos que van desde el 24 hasta el 27, que Císara ha muerto, manos de Yael. Entonces, ¿cómo quedamos aquí? Bueno, esta es una estructura que tenemos aquí y luego que seguiremos reflexionando. Más allá de las remisiones explícitas de un texto al otro, capítulo 4 y capítulo 5, se imponen 2 series de observaciones. Ñamañamita, entonces, 2 cositas que tenemos que mirar. Porque nosotros también más o menos hicimos alguna comparación, así un poco no muy profunda, medio superficial, pero ya tenía comparar y miña, mañá, qué es lo que repite, qué es lo que dice, porque en nuestra introducción del estudio de estos 2 capítulos habíamos dicho que el capítulo 5 es como una repetición de lo que ya hemos escuchado en el capítulo 4. Solamente que el capítulo 4 es mucho más detallada la acción, el accionar, la narración, lo que encontramos aquí de esa guerra, de ese combate. En cuanto que en el capítulo 5 tiene este género literario que es la poética, la poesía, y por lo tanto no entra en tantos detalles, sino que en una forma muy general. Y veamos un poco estas 2 observaciones. La primera observación, en primer lugar, son relativas a las fuerzas presentes. Relativas a las fuerzas presentes. El poema, en los versículos 13 al 15, concede una mayor amplitud a los que han participado en el combate, ya que no nombra solo 2 tribus. No nombra a 2 tribus. Nosotros en el capítulo 4, 6 y capítulo 4, 10, ¿verdad? Veamos primero el 6, dice de esta manera: Débora mandó llamar de Kedesh de Neftalí a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve a reunir en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Francisco sigue con preocupación la tensión creciente en Ucrania ante la posible invasión de Rusia. Por eso, durante el Ángelus convocó una jornada de oración por la paz para este mismo miércoles. Chi persegue i propri scopi a danno degli altri disprezza la propria vocazione di uomo, perché tutti siamo stati creati fratelli. Per questo e con preoccupazione, viste le tensioni attuali, propongo che mercoledì prossimo, 26 gennaio, sia una giornata di preghiera per la pace. También recordó que el sábado se habían beatificado 4 mártires en El Salvador. Uno de ellos era Rutilio Grande, amigo de San Oscar Romero. Essi sono stati al fianco dei poveri, testimoniando il Vangelo, la verità e la giustizia fino all'effusione del sangue. Il loro eroico esempio susciti in tutti il desiderio di essere coraggiosi operatori di fraternità e di pace. Un applauso ai 9 beati. Al terminar, el Papa insistió en la importancia de meditar la Biblia. Dijo que a través de ella se puede escuchar la voz de Dios, que cambia por completo la jornada cotidiana. Pidió a los sacerdotes que sus homilías no sean abstractas, que no sean conferencias, que se apoyen en la Biblia y que tengan en cuenta la situación de quienes las escuchan. Francisco celebró la misa en la Basílica de San Pedro para la celebración del Domingo de la Palabra de Dios.
Por primera vez, el Papa utilizó el nuevo rito para conferir el ministerio laico del lectorado que abrió a las mujeres el año pasado, así como el nuevo rito para el ministerio de catequista que estableció en mayo. Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti. Questa è anche la missione di ciascuno di noi. Essere annunciatori credibili, essere profeti della parola nel mondo. Tras la homilía del Papa, 6 mujeres y 2 hombres procedentes de Corea del Sur, Ghana, Pakistán e Italia se arrodillaron ante el altar mayor para recibir el ministerio. Se acercaron al Papa, que les entregó una Biblia a cada uno y confirió formalmente a 6 mujeres el ministerio del lectorado con estas palabras. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amén. A continuación, los 8 candidatos a catequistas procedentes de España, Ghana, Italia, Brasil, Perú y Polonia se presentaron ante el altar. El Papa los bendijo y entregó a cada uno un crucifijo. Luego confirió formalmente el primer ministerio del catequista. Riceve questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amén. Es la primera vez que se utiliza este rito, preparado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Después, el Papa salió en procesión de la Basílica de San Pedro con el mismo báculo utilizado por el Papa Juan Pablo II. El Papa Francisco se reunió con religiosas de la Congregación de Notre-Dame de Montréal, una orden franco-canadiense centrada en la educación. Nous sommes aussi portés par l'appel que vous nous avez lancé pour refonder un pacte éducatif universel. El Papa les animó a educar a los jóvenes en la verdad de la fe y que sean fuentes de alegría para los que les rodean. Oggi ci troviamo di fronte alla sfida della formazione e dell'educazione della persona umana. Nei vari paesi in cui operate vi incoraggio ad essere discepoli, missionarie e comunità di speranza e di gioie. El Papa subrayó los retos que el COVID-19 ha planteado a nivel educativo y habló de la necesidad de que los educadores estén cerca de los que pasan por dificultades. Care sorelle, in questo momento nel quale la pandemia di Covid-19 ha prodotto una crisi dai molteplici aspetti, in particolare un forte impatto sull'educazione e sui giovani, vi invito a farvi più vicine alle persone che vivono l'isolamento, la tristeza y el scoraggiamento. La fundadora de esta congregación, Santa Marguerite Bourgeois, fue canonizada por Juan Pablo II en 1982. En 2019 contaba con unas 830 religiosas. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena
lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estábamos hablando de esta primera parte que ya no nombra solo a dos tribus, este capítulo 5 en la parte poética, sino que nombra a todas las tribus, a Israel de por sí. En cuanto que en el capítulo 4 nosotros encontramos solamente dos, ¿verdad? Dos tribus, es decir, la de Neftalí y la de Zabulón. Reúne, dice, a estas dos tribus. Sin embargo, aquí en el capítulo 5 nosotros encontramos que está abierto a todos. Son 5 en realidad, entonces, en esta otra. Efraín, Benjamín, Maquir, Zabulón e Isaacar. De nuevo repetimos, Efraín, Benjamín, Maquir, Zabulón e Isaacar. Neftalí no es citada y no es más que una conjetura propuesta por la Biblia de Jerusalén. Es la que escribe un poco y dice que Neftalí. Los reproches dirigidos a Rubén, Galaad, Dan, Asher, Zabulón y Neftalí en los versículos 15 al 18. 15 al 18 encontramos eso. Los príncipes de Isaacar, dice así directamente, están con Débora. Sí, Isaacar firme junto a Barak se lanza tras sus pasos en el valle. Junto a los arroyos de Rubén hay grandes deliberaciones. ¿Por qué está sentado entre los corrales oyendo los silbidos de los que arrean los rebaños? Junto a los arroyos de Rubén se hacen muchas indagaciones. Galaad vive tranquilo al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se queda en las naves? Asher habita a la orilla del mar y vive tranquilo en sus embarcaderos. Entonces aquí los reproches dirigidos a Rubén, sí, a Rubén, primera cosa, junto a los arroyos de Rubén. Hay grandes deliberaciones. Después directamente tenemos también Galaad. Luego tenemos, ahí está, Galaad vive tranquilo, dice en el 17. Luego, y Dan, ¿por qué se queda en las naves? Dan. Luego, Asher habita a la orilla del mar y vive tranquilo en las embarcaciones. Luego tenemos a Zabulón.
Es un pueblo que desafía la muerte, igual que Neftalí sobre las alturas del campo, igual que Neftalí. Bueno, por no haber respondido entonces a la llamada, dejan suponer la realidad constituida por 10 tribus del norte, con la exclusión de las del sur, Simeón y Judá. Por no haber respondido a la llamada, por no haber respondido a esta llamada, dejan suponer la realidad constituida por 10 tribus del norte, con la exclusión de las del sur, es decir, Simeón y Judá. Ahora, la contradicción con el relato en prosa, relato en prosa, capítulo 4 y este capítulo 5, es importante. Y la realidad escrita remite menos al Israel del tiempo de los jueces que al reino del norte constituido en el siglo IX. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Es decir, lo que nosotros en esta poesía, en esta narración, estamos entendiendo y estamos descubriendo que esta realidad que se describe entonces en esta poesía está respondiendo más a un contexto histórico del siglo IX, antes de Cristo, que al 12 o al 11, de por sí también, ¿verdad? 11 y 12, bueno, en fin, estas son las ideas y todos los ayudos y los estudios bíblicos, ¿verdad? Arqueológicos, ¿verdad? Pero posiblemente este poema está respondiendo mucho más a una realidad de su contexto histórico, que estamos en el siglo IX, antes de Cristo, y por lo tanto la contradicción con el relato en prosa es muy importante. La realidad descrita remite menos al Israel del tiempo de los jueces que al reino del norte constituido en el siglo IX. Responde más a la situación del reino del norte. Entonces entendamos eso, porque el reino del norte, en realidad, o mejor dicho, Israel como tal, como reino, se había dividido norte y sur, los reinos del norte y del sur, con Jeroboam y Roboam. Y esto sucede en el 931. Y entonces esto está respondiendo mucho más, decíamos, a una situación del contexto histórico del 931 a.C. que al siglo XII o al siglo XI a.C., que sería lo que nosotros entendemos y lo que estamos estudiando, que sería el tiempo de los jueces. Entonces este poema sería más de ese siglo. Por tanto, es difícil apoyarse en esto si no es para datar el poema en lo más antiguo de este periodo. Entonces, más antiguo de este periodo sería imposible este poema. Entonces nosotros, recuerdan que estábamos hablando y estábamos diciendo cuál será, cuál de ellos, cuál de estas narraciones, la parte poética o la parte prosaica, cuál de ellas primero se redactó, estábamos diciendo. Aquí por lo menos ya estamos mirando el contexto histórico, la realidad de cuándo pudo haberse redactado esta parte poética, la redacción poética, que sería en el siglo IX a.C. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento?
Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh.
eres todo para mí. 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 Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, tan bueno, que es el libro de los jueces, la teología del libro de los jueces. Y aquí miramos principalmente la datación y estamos viendo cuáles son un poco los elementos que aparecen como contradicción, decíamos, la contradicción con el relato en prosa y en parte poética. Y la realidad escrita remite menos, decíamos, al Israel del tiempo de los jueces. Remite menos al siglo XII, al siglo XI. Sí está más próximo, mucho más cercano a la realidad del contexto histórico de lo que era el siglo IX, el siglo IX, en cuanto se constituye la famosa división del reino, 931, entonces estamos. Por tanto, es difícil, decíamos, apoyarse en esto si no es para datar el poema en lo más antiguo de este periodo. Uno de los famosos autores estudiosos de este libro, Ritter, ve en él un canto de propaganda, así le llaman, un canto de propaganda. Es como que está haciendo una propaganda, una publicidad, destinado a suscitar la identificación con las tribus que han respondido positivamente a la llamada de unirse, a las tribus que han respondido positivamente a las llamadas de unirse. Es decir, con este poema es como que están incitando a las otras tribus para que puedan unirse. Así como estas tribus se han unido, entonces una propuesta. Están haciendo marketing, están haciendo publicidad, están haciendo propaganda para que los otros también lean, entiendan y dicen, bueno, vale la pena y vamos a unirnos todos como tribus, destinados a suscitar la identificación con las tribus que han respondido positivamente a la llamada de unirse, ¿se dan cuenta? O sea, procurar identificarse con estas tribus. O sea, yo miro, leo, entiendo y digo, mira, qué interesante. O sea, me llama la atención y eso me mueve para que yo también pueda unirme a estas tribus. Ellos me están presentando como una propaganda, aquí directamente, una publicidad para que yo pueda hacer lo mismo. Lo que podría corresponder al tiempo de Jeroboam, es decir, estamos en el tiempo de Jeroboam, 900, de ahí la ausencia de Judá. Por eso la ausencia de Judá, porque en ese momento, ¿verdad?, Judá no existía para ellos.
Pero esto sigue perteneciendo al orden de una atractiva hipótesis. Todo esto entonces, queridos amigos, son estudios bíblicos, esfuerzos bíblicos, cuestiones históricas que se van compaginando, cuestiones históricas que se van confrontando, y entonces por eso dice al final, bueno, toda esta posibilidad, esta elucubración que estamos haciendo sobre dataciones, sobre posibles teologías y formas como se actúan, siguen siendo nada más que hipótesis muy atractivas, muy interesantes, que podrían explicar un poco la realidad de lo que había sucedido. Por otra parte, miremos también y entendamos que la amplitud concedida a la batalla, porque aquí en el capítulo 5 se nota que es una amplitud de batalla, ya no simplemente cerrada a 2 tribus, se refieren también a los adversarios, ya que el versículo 19 menciona a los reyes de Canaán, ya no solamente a un rey de Canaán, Yabín, ¿verdad?, sino que a todos los reyes de Canaán, en plural, como si el conjunto del país estuviera unido contra Israel. Como si, esto sí es importante, el conjunto del país estuviera unido contra Israel. Es decir, como que Tónimo en contra Ben. La batalla adquiere entonces un aspecto cósmico, ¿verdad? Todo el cosmos. Desde los cielos combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron a Sísara. Y el propio torrente está de parte de Israel. El desbordamiento de sus aguas traba el recorrido de los carros de Sísara, lo que sin duda hace referencia al milagro del mar. Entonces, vuelve a mirar un poco Éxodo 14, la acción de Dios, Dios que traba los carros de las ruedas del faraón. Esto se hace de nuevo un aspecto épico en esta hazaña también, aquí de la lucha, de la batalla contra Sísara. Dios que hace de nuevo este milagro del mar y hace referencia a que los carros que no van adelante, a los carros que van quedando, empantanándose. Bueno, vamos a mirar ahora la segunda partecita. La otra serie de observaciones concierne a los versículos 24 y 30. Aunque el nombre de Yael figura ya en el versículo 6, pero como simple indicación cronológica, el Señor se volvió hacia él y le dijo, ve y con tu fuerza salvarás a Israel. Perdón, este es entonces, ¿verdad?, el versículo 22, siempre estamos en capítulo 5, versículo 22, dice, los cascos de los caballos martillaron el suelo al galope de sus corceles. Bueno, los que sin duda hace referencia al milagro del mar, que ya dijimos, Éxodo capítulo 14. La otra serie de observaciones concierne a los versículos 24 y 30. Aunque el nombre de Yael figura ya en el versículo 6, pero como simple indicación cronológica. Bueno, vamos a ir mirando oportunamente y vamos a volver enseguida nosotros con nuestro estudio bíblico y hoy especialmente estudiando el libro de los Jueces. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. No
Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del segundo libro de Samuel. Después que Natán habló a David, el rey David fue a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Mientras existan hombres, mi Señor, has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y su familia. Cumple tu palabra, que tu nombre sea siempre famoso, que digan: el Señor de los ejércitos es Dios de Israel. Y que la casa de David permanezca en tu presencia. Y así continúa la palabra del Señor. David le está pidiendo la presencia de un Dios, pero constante, y no solamente constante, sino que también para siempre, perpetua, eterna. Pero el Señor ciertamente le responde positivamente. Pero para eso necesitamos, querido David, es decir, cada uno de nosotros como pueblo que estamos al frente de nuestras familias, de nuestras iglesias, perseverancia, y eso significa una respuesta positiva con Dios, una respuesta positiva con el Señor. Pidamos entonces esta gracia, queridos hermanos. Pidamos que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y sobre todo también a nosotros nos dé esta gracia para poder vivir de acuerdo a sus mandamientos, para poder cumplir con la voluntad del Señor. Porque en la medida en que cumplimos la voluntad del Señor, la vida de Dios se perpetúa en nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sean al Rey que reina sobre todo.
los dogmas sobre el ser humano. Algunos de los dogmas sobre el ser humano. En primer lugar, que el hombre está formado por cuerpo material y cuerpo espiritual. Es decir, el ser humano como ser común que está constituido de cuerpo y alma. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado, que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 5, 12. Y por generación, es decir, es lo que transmitimos como humanidad, y no por imitación, que es inherente a cada individuo. El hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino y su misericordia podría restaurar el orden sobrenatural destruido a causa del pecado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos estudiando aquí todo lo que significa el estudio entonces de Sísara, de lo que es la indicación cronológica, Yael también, que aparece aquí. Nosotros leemos en paralelo también con Sangar. Esta celebración de la hazaña de la mujer kenita parece de nuevo independiente del contexto. Independiente del contexto. Esto es lo que decíamos anteriormente. Lo que aparece con Yael es ciertamente una narración, nos está diciendo independiente, que ya existía de por sí. O sea, se hablaba de Yael independientemente de esta batalla de Débora y de Barak contra Sísara, que es enviado por Yabim, ¿verdad? Yael aparece, una historia, pero que el autor sagrado después va ordenando su Biblia y entonces va utilizando elementos que tiene a disposición. Y entre ellos tiene a disposición esta narración de Yael y la introduce, el autor sagrado lo introduce dentro de sus escritos. Por lo tanto, esta celebración de la hazaña de la mujer kenita parece de nuevo independiente del contexto. Su estilo es muy profano, a diferencia de lo que precede, además de los fragmentos hímnicos que encontramos. En el versículo 23, entonces dice, maldigan a Meroz, dice aquí, ¿verdad? En el 23. Así dice el ángel del Señor, sí, maldigan a sus habitantes, porque no acudieron en auxilio del Señor junto a los héroes. O sea, te pone un poco, no sé de dónde viene. La realidad social descrita es igualmente muy diferente. Ya no se trata de un mundo organizado, tribus, reyes, sino del mundo beduino nómada que vive bajo la tienda. Entonces, aquí ya también el mundo, es decir, las personas, en qué contexto están viviendo, ya no están organizados, son beduinos, más bien de quién se está hablando. Teniendo la leche, la nata como alimento, opuesto al mundo civilizado de los palacios, por la ventana, a través de la reja. Esto aboga por un cierto arcaísmo, sin que se pueda mantener como cierto el acontecimiento narrado. Esto es más difícil entonces, ¿verdad? También puede tener valor paradigmático, estableciendo un contraste entre la heroína Yael y la madre desconsolada, y alabando un arte de vivir beduino que no debe nada a las ciudades ni a los reinos. Esto es lo que estamos encontrando entonces aquí. Un cierto arcaísmo, ¿verdad? En la misma narración como encontramos aquí. Ahora, todo el arte que encontramos de la última redacción, que algunos querrían decir, ¿verdad?, predeuteronomista, muchos dicen una narración predeuteronomista,
consiste en haber unido el canto de propaganda, es decir, este canto de Débora y de Barak, que exalta la unidad de las tribus. Nuestra preocupación o la preocupación del autor entonces en este poema es la cuestión de la unidad de las tribus. El versículo 6-8 nos va a hablar de esa unidad. En los días de Sangar, hijo de Aná, en los días estaban desiertos, dice, los caminos. Los que iban por los senderos tomaban por sendas desviadas. Ya no había más jefes, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Ya no había más jefes, como diciendo, estamos todos desunidos porque no hay jefes. No había ni uno solo en Israel, cada uno por su cuenta. Hasta que te levantaste tú, Débora, hasta que te levantaste tú, madre de Israel. Es decir, aquí es donde se está fundamentando, aquí es donde se está poniendo y se está diciendo verdaderamente lo de la unidad, la unidad. La preocupación es una preocupación de unidad entre las tribus. Es una preocupación de unidad entre los miembros que formarían Israel. Exalta la unidad de las tribus y la celebración de la hazaña de Jael. Este es otro elemento. Se exalta lo que hizo Jael, se exalta. Nosotros decíamos incluso, cuando estudiábamos la parte de la prosa, él ahí pone página, porque ahí se fue contra la ley de la hospitalidad, decíamos. Pero aquí hay que hacer también, el autor sagrado ciertamente que está haciendo una purificación y está filtrando los datos. Aquí lo más importante que el autor sagrado está queriendo hacer es presentar y decir, bueno, esta es modelo en todo caso de fidelidad, de lucha, de empeño y que es capaz, ¿verdad?, de eliminar al enemigo. Y más aún para decir que Dios es el que dirige la historia y Dios dirige la historia y nada más y nada menos que a través de una mujer que liquida, que mata, que hace terminar con todos aquellos que están viniendo contra Israel, con sus valores o antivalores y así sucesivamente. Entonces está poniendo un punto final a una realidad que le está acongojando también, está acongojando a Israel. Interesante entonces mirar un poco de esta parte. Exalta por lo tanto la unidad de las tribus, tenemos que unirnos si queremos luchar contra el enemigo común. Luego la celebración de la hazaña de Jael, porque Jael, a pesar de faltar a la hospitalidad, sin embargo, aquí tiene otros valores más importantes y por eso es que actúa de esta manera, en una estructura que se convierte en liturgia por la adición de 3 fragmentos hímnicos, es decir, a la introducción y luego al fin, en el centro y en la conclusión. 3 elementos para darnos a entender, ¿verdad?, que verdaderamente tiene toda una estructura. Y vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos. Nos volvemos a encontrar próximamente con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y como siempre, les dejo la bendición del Señor. Se sientan fortalecidos y animados siempre con su presencia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.